¿cómo están? Mi nombre es Joana Matienzo y estamos a punto de ingresar a nuestra grabación del Get Up Show en vivo. Estamos en nuestro cuarto día de serie llamado ¿A quién le creo? ¿Al psicólogo o a Dios? Así que estamos a punto de tener un panel con invitados especiales, Pastor Selmar, una psicóloga, Yanet Laureano, amante de los perros, Paola Micalay y quienes habla Joana Matienzo. Así que nos vemos allá. Hola, Get Up, bienvenidos a un Get Up Show más. A ver, ¿hay gente? ¿No hay gente? Perras. Estamos en nuestra cuarta semana de Fake News y hoy día va a ser un tiempo muy especial. Estamos grabando en vivo Get Up Show. Si no sabes qué es Get Up Show, es este tiempo que tenemos con nuestros amigos durante la semana. Normalmente lo vemos los miércoles 8, así que ahí te esperamos. Y hoy día vamos a tener una conversación. Hemos recopilado preguntas a lo largo de la semana del equipo de los Get Ups en Instagram y ahí tenemos unas cuantas preguntitas. Unas cuantas más, unas hemos cuantas recopilado más. recién ahorita. Ahorita, Por ahí debe fresquito, estar tu así como pregunta. pan caliente, amigos. Pero no estoy sola y vamos a conocer con quién estamos hoy día, Joana. Me parece, Yo soy me Paola parece. Yo soy Joana. y somos parte del equipo de Get Up. Gracias. A lo que vinimos, ¿no? Pequeño detalle que pasa en vivo, amigos. Entonces, Yanet. Un saludo para Yanet, por favor. ¡Un aplauso, Ahorita la vamos a conocer un poquito más. Yanet, cuéntanos algo sobre ti. ¿Así algo? Algo sobre mí, que me muere de nervios. Está bien. Todo que está ser fresco, vulnerables amigos. aquí. Reales. 3, 4, 2, 4. Somos cuatro igualitos. Cuéntanos, confirmo. ¿cómo te llamas? Mi nombre es Yanet Laureano, estudié la carrera de psicología. Actualmente trabajo con jóvenes, adolescentes, en realidad es mucho lo que me gusta. Vengo ya trabajando más de 10 años en la práctica de la psicología. Me dedico mucho a lo que es el tema de psicoterapia, ¿no? A trabajar uno a uno, que es lo que me gusta. Y tengo 2 perritas que adopté en pandemia, que son lo más lindo del mundo. Oh. Y nada, estoy feliz de poder estar aquí con ustedes. Nada más. Genial. Sabe, un aplauso, por favor, para Yanet. ¿Cuántos tienen perritos? ¿No? Y ahora vamos a conocer un poquito más a nuestro pastor. A ver, Selmar. Cuéntanos. Cuéntenos. Hola. ¿Qué tal, Gerard? ¿Cómo están? Qué bueno tenerlos aquí. Yo realmente estoy súper emocionado por este panel. Estaba pensando en qué dato curioso podía dar que aún no he dado. Innovador. Entonces, uno de esos datos curiosos que aún no he dado es que he sido parte de un accidente automovilístico y no morí. Amigos, usen cinturón, por favor. Gracias. Exactamente, entonces, dato curioso sobre su pastor. Luego nos va a contar el contexto y el detalle. Exactamente. Otro día, otra historia. Ahí la Otro día, guardamos. otra historia. la Oye, guardamos. buen nombre. Nombre serie, otro día, otra historia. ¿Queda? ¿Sí? Votaciones por Instagram. A la gente la siento con sueño, pero ahorita ya van calentando. Entonces, Joa, ¿te parece si comenzamos? Sí. De hecho, vamos a comenzar con una pregunta que está Uy. súper interesante. Pero si tienen la oportunidad de apuntar ustedes por acá, apunten en su celular, Por en su favor, cuaderno. amigos. Porque va a estar muy bueno. Va a Y de estar. hecho, vamos a recibir nosotros también, ustedes también. Entonces, esto es en conjunto. Así que, vamos con una pregunta. De hecho, muchas veces hemos oído que, si tienes ansiedad, si tienes depresión, no estás buscando lo suficiente de Dios. Entonces, ¿cuál es un medidor exacto para poder saber cuándo necesito buscar de Dios y cuándo el psicólogo? Me ha pasado que te sientes en esa condenación de no, tengo ansiedad, entonces no estoy buscando de la manera correcta. Cuéntenos un poco. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? Siéntanse libres. Ahí la lanzamos. ¿Yo? El pastor Salman, tan caballero, le ha cedido él. Creo que a veces hay que saber identificar qué es miedo, qué es preocupación, qué es ansiedad. Son cosas muy distintas y a veces cuando sentimos miedo, que es normal, como cuando les dije, ¿no? Tengo nervios, es normal porque normalmente no estoy en un entorno donde hay muchas personas que me están observando fijamente y escuchándome. Pero el miedo, la preocupación son emociones válidas, son emociones normales que en realidad nos ayuda a protegernos. Si nosotros no tenemos miedo y vamos a un lugar súper mega peligroso, el miedo es el que nos dice, mejor evalúa, analiza qué decisión tomar, qué puedes hacer. Sin embargo, la ansiedad es un poquito distinto, ¿no? La ansiedad es como, no sé si ustedes alguna vez han tenido o han pasado por un carro que tiene la alarma malograda, ¿no? Y que tú ni siquiera lo tocas y ya pasaste así y
despierta la alarma. Y ya, lo mismo sucede con la ansiedad. La ansiedad es como que nuestro sistema de alarma interno, que está regulado por un par de espacios aquí internamente, es como que no está funcionando correctamente. Y a veces, dependiendo del nivel de ansiedad, esto puede hacer que, no sé, pues a veces te limite, ¿no? De repente estás en el colegio y y tienes un examen y ya empiezas a pensar, seguro voy a jalar, y entonces que me van a decir mis papás, entonces se van a molestar conmigo, y de repente puedo repetir el año, y qué va a ser de mí. Entonces la ansiedad nos lleva a un escenario muy futuro, pero de una situación catastrófica, como que algo catastrófico va a pasar. Cuando esto ya empieza a ser como limitante, porque estoy constantemente ensimismado en mis pensamientos, normalmente se sugiere que pues, uno vaya a un psicólogo, a un profesional, para que te ayude un poquito a aclarar y trabajar en ese tipo de pensamientos. ¿En qué punto? Bueno, yo sé que tú puedes tener una perspectiva mucho más amplia desde el ámbito espiritual, pero yo creo que la Biblia también habla de muchos versículos acerca respecto al miedo. Entonces, si el miedo no fuera válido, si no percibiéramos muchas emociones como esas, no existieran tantos versículos. Y hay un canchón, ¿no? Además de incluso haber personas y historias en la Biblia de personas que enfrentaron situaciones de miedo, porque es válido dadas ciertas situaciones, ¿no? Pero también hay muchas historias dentro de la Biblia que hablan de cómo muchos de ellos buscaron consejo, buscaron dirección, buscaron en oración o con otras personas, ¿no? Entonces, eso sería desde mi perspectiva. Buenísimo. Si no estás apuntando, Vera, te la estás perdiendo. Segundo definitivamente. Creo que tal vez ahí yo recordaría un par de puntos. Me encantó lo que mencionaba Janet porque nos hace sentir que no somos extraterrestres. O sea, qué bueno saber que el tener miedo es parte de ser humano. Qué bueno saber que el sentirnos tristes en algún momento es parte de ser humano. Y justamente Janet mencionaba que la Biblia está llena de ejemplos donde podemos encontrar a las diferentes personas que estuvieron ahí literalmente diciéndole a Dios. Por ejemplo, Salmos 42 dice, se me destroza el corazón. ¿Tú crees que las personas que hacen sus canciones de amor se les ocurrieron? Literalmente encuentras canciones de amor escritas en la Biblia, esas de despecho completamente, se me destroza el corazón. Lamentaciones dice, Dios, ¿por qué me pones en una situación donde literalmente se siente que estoy comiendo piedras? Algo tan difícil como eso. Entonces, ¿qué quiero mencionar con eso? El primer punto es parte de ser humano sentir que hay algo que nos falta. Justamente leí una frase de C.S. Lewis, el que han visto las Crónicas de Narnia. El autor de las Crónicas de Narnia decía, si en algún momento tú y yo sentimos que nos falta algo y no hay absolutamente nada que lo pueda llenar, tal vez no fuimos creados para este mundo. Tal vez no fuimos creados para este mundo. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados para estar en perfecta comunión con Dios. Y lo que experimentamos aquí en la tierra, ¿qué es? Esa separación. Entonces yo creo que cuando tú estés experimentando alguna de estas situaciones, la palabra acompañamiento es clave. Es decir, la palabra no aislarte es clave. Tal vez puede ser por medio de ayuda profesional, alguien que te ayude a procesar tus pensamientos, porque creo que Janet no me va a dejar mentir, el psicólogo no te arregla la vida. No, amigos. Acá tengo 3 psicólogos que tienen mucha experiencia. No, amigos. No te alegra la vida, no te arregla la vida. No te soluciona el problema una vez, pero te acompaña en un proceso. Y en la iglesia, ¿qué encuentras? Personas que te acompañan en un proceso. Y en un proceso de restauración con Dios. Entonces, si te has sentido en algún momento que yo estoy mal o Dios me ama menos por sentir esta emoción, o tener ansiedad, o tener depresión, o tener este miedo y no superarlo, es parte del camino. Y es por eso que el primer paso que Jesús siempre da es salvación va a venir a través de Jesús. Pero sanidad la vas a encontrar en amistades. Entonces, si no te gustan los resultados que hoy tienes, ¿qué amistades tienes? Sería un buen punto de partida. Genial. Muy buena. De hecho, es un primer estereotipo derribado, que tener ansiedad como cristiano nos hace menos cristianos, o que estamos lejos de Dios, ¿no? Pero no es así. Genial. Aquí tengo otra pregunta y esta está fuerte, te va a gustar. Dice, ¿cómo la gente que va al psicólogo pero no cree en Dios se sana? Denso.
han pensado, ¿no? ¿Cómo la gente que no cree en Dios y va al psicólogo se sana? Creo que ahí tal vez podríamos empezar definiendo sanidad. Entonces, ¿qué es sanidad? ¿Qué es algo que está saludable, que es sano? Y si nos fijamos en la descripción de sanidad, sanidad hace referencia a algo que ha sido restaurado a su diseño original. Es decir, algo que está en el diseño original, que lo crearon para tal cosa y está experimentando esa cosa. Entonces, al definir eso, podemos preguntarnos, ¿cuáles son indicadores tal vez que yo puedo ver en alguien que no cree en Dios, que no es cristiano, pero digo, oye, parece sano? La Biblia, ¿qué nos dice? Que todo ser humano, por el pecado, es decir, por nuestra naturaleza egoísta, estamos alejados de Dios. Y que sin Jesús nos vamos a mantener así. Pero al experimentar a Jesús, encontramos ese camino a casa. Entonces, sanidad no significa que ya no tienes problemas. Sanidad no significa que ya superaste tu depresión, tu ansiedad o tus temores. Sanidad no significa eso. Sanidad significa que va a llegar un momento en que tú experimentes el diseño original que Dios creó para ti. ¿Cómo lo empiezas hoy? Con una relación con Dios. Entonces puede haber personas que hayan experimentado terapia, que hayan experimentado acompañamiento, que tal vez ya no lidien con las mismas cosas, pero cristianos, no cristianos, peruanos, chilenos, argentinos, cualquier persona en el mundo siempre va a tener un lugar, un espacio, un vacío que nada lo puede llenar. Solo el camino con Jesús. Entonces, creo que eso. Muy bueno. ¿Janet? Creo que desde mi perspectiva, y creo que es algo que de pronto no van a escuchar en terapia, a ver, quiero darles un poquito como una separación de dos líneas. Una es lo que la psicología nos dice, y la psicología como ciencia también nos dice y nos plantea que construir y trabajar en un área espiritual, la que sea, es muy provechoso para la salud mental, para el equilibrio. Entonces, lo que nosotros podemos animar es que construyan esa área espiritual de la manera que sea a través de una fe, sea a través del voluntariado, sea a través de conectar con la naturaleza, sea a través de estos recursos que te ayuden de alguna manera a construir esa área espiritual. Eso es lo que la psicología nos plantea, ¿no? Y nosotros, y eso es algo que quisiera aclararles, no es que fomentamos el que hagan todo lo que se les la gana, no, nosotros, la psicología como tal tiene ese respeto de los valores de cada una de las personas. Tampoco te vamos a decir, sí, sé libre, haz todo lo que te dé la gana, porque a veces pasa, ¿no? Que dicen, quiero ir a un psicólogo, pero o sea, como que pueden hacer lo que quieran, tampoco. Simplemente vamos a ir siempre alineados a los valores que cada persona tiene. Entonces, la psicología nos habla de eso, ¿no? De cómo construir esa área espiritual. Por otro lado, personalmente, yo tratando de poder conectar un poquito esto, ¿no? con el área espiritual, muchas de las técnicas que se usan en la psicología, como el mindfulness, como la meditación, están conectados a muchas cosas que podemos conseguir en la naturaleza. ¿Quién creó la naturaleza? ¿Quién creó el aire, la playa? ¿Qué es lo que yo recomendaría a alguien que de repente no va a ningún tipo de iglesia o profesa otro tipo de fe? Y todas esas son cosas, creaciones de Dios. Incluso fomentar relaciones, vínculos, el amar a mi amigo, a mi amiga, a mis padres. Dios es amor. Entonces, en medio de todas esas cosas podemos ir experimentando sanar, ¿no? Poder encontrar un poco ese equilibrio. Entonces, un poco bajo mi perspectiva, creo que muchas de las herramientas y las técnicas, incluso que la ciencia sigue descubriendo, están como plasmados en todo lo que Dios ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho. Y la meditación, ¿no? Que creo que en la iglesia se escucha un montón, ¿no? Ahora hay toda una ciencia que te indica cómo aprender a meditar, cómo aprender a conectar con tus sensaciones, con tu respiración. Y claro, todo eso aporta a la salud mental. Entonces, como hay tantos recursos que podemos tenerlos a la mano y que de pronto nunca los vimos, pero que la psicología los plasma como técnicas y herramientas y que sí, funcionan. Buenísimo.
me encanta, justo lo conversábamos con Janet antes, porque fue como, tengo una revelación. Y nosotros, ¿qué pasó? Y nos cuenta, ¿no? Cuéntanos. Al final la gente que probablemente no cree en Dios está sometida igual a Dios al hacer esas herramientas. Solamente falta que pues lo conozcan, pero aún así Dios está cuidando de su creación. Y para mí eso dije, wow, o sea, aún así estemos lejos de Él, Él está listo para darte todo lo que respira, todo lo que está aquí está para nosotros, para nuestra sanidad. A mí me deja con el corazón. Sí. Ahora, tengo una pregunta. De hecho, no sé si varios de ustedes están escuchando esto como, ya, genial, el psicólogo y Dios. Ahora todos dirán, ¿qué? Tengo que ir al psicólogo. Todo el mundo tenemos que ir. Ahorita vamos a hacer cita con... No. ¿En qué momento es necesario acudir a un psicólogo? Bueno, antes nosotros venimos de una sociedad en la que la salud mental pues no era muy fomentada y que alguien vaya a un psicólogo era como, está loco o algo le está pasando. Porque claro, los referentes que tenemos eran desde la antigüedad, relacionaban por ejemplo a la gente que estaba muy mal o con diagnósticos muy complejos como psicólogo o psiquiatra. Ahora el hecho de que podemos tener más acceso a información de salud mental nos hace dar cuenta que en realidad un psicólogo lo que hace no es decirte qué hacer, no es que resolver tu problema. Jamás yo le diría a alguien qué hacer porque estoy con la justa con mi vida como para decirle a alguien qué decisiones tomar. Pero la realidad es esa. En realidad ahorita tenemos muchas personas que vienen simplemente desde quiero desarrollar mis habilidades sociales porque a veces me cuesta ir o exponer en el colegio o en la universidad, o a veces estoy con amigos y empiezo a sentir como muchas palpitaciones. Entonces tenemos desde cosas tan sencillas y complejas como complejas, pero lo que se busca básicamente es conocerte, ¿no? Nosotros nos dedicamos a estudiar un poquito el comportamiento, la forma de pensar, las creencias que pueden ser limitantes, y eso nos ayuda a poder adquirir ciertas herramientas para ayudarte, ¿no? Entonces no necesita pasar como ciertos criterios. Y tengo muchos chicos que a veces simplemente, porque incluso no pueden hablar bien o de manera muy clara con los papás de cosas que les preocupan, ¿no? Vienen al psicólogo y lo dicen. Y es bueno, entonces no sé si hay necesariamente como un criterio para determinar. Ahora, en la realidad, el tema de salud mental es algo que ya se está fomentando, pero así como puedes ser un psicólogo, puedes ser un consejero, puedes conversar con tus amigos, con tus padres. Entonces, la psicología lo que hace es ayudar a conocerte, ¿no? Y si hay cosas que necesitas como trabajar, podemos dar distintas herramientas, estrategias para poder manejarlo mejor. Para seguir la pregunta, porque me parece interesante esto. Tal vez no todos tengamos la oportunidad de acceder a un psicólogo, tal vez por tema económico, o mis padres no están de acuerdo, o X razones. Pero sí tengo la oportunidad de rodearme de personas. Ahora, conocemos al principio, un ciego jala otro ciego. Entonces, si le cuento mi situación a alguien que está peor que yo, pues, ¿a dónde me va a llevar? Entonces, ¿cuáles serían características que podría encontrar en personas que están alrededor mío para poder saber quién es un lugar seguro para abrir mi corazón? Porque contar tus cosas, tus miedos, tus luchas es abrirte. Entonces, ¿cuáles serían características para buscar en personas? Creo que todos en algún punto nos hemos preguntado, ¿y por qué fulanito siempre para contento? ¿O por qué, no sé, pues frente a tal problema, para mí es como tan abrumador y otra persona? Pero creo que una de las características que ayuda mucho a veces es conectar con alguien que ha pasado lo mismo que tú, ¿no? Porque de alguna manera va a generar esa sensación de empatía. Ahora, no necesariamente alguien que ha pasado lo mismo que yo va a haber trabajado y desarrollado ese problema. Entonces, si yo pudiera de repente seleccionar algunas características en quién podría yo confiar, de repente, lo que pasa es que la confianza es un tema que se va construyendo. Entonces, mi sugerencia ahí sería como anda midiendo, ¿no? Tipo el nivel de confianza que puedes ir desarrollando con alguien, también el entorno en el que se desenvuelve, cómo se desarrolla, de dónde va adquiriendo información, ¿no? Me pasa que a veces tengo muchos chicos que vienen, pero ¿quién te habló de, no sé, imagínate, si los videojuegos es adicción, ¿no? Ah, mi amigo, man, ¿y en qué anda tu amigo? Ah, él juega 8 horas al día. Y me ha dicho que no es un problema. Y digo, bueno, entonces, claro, si hay características que de repente no
no se alinean un poquito a lo que de pronto mis papás me están diciendo, como, oye, mira esto o esto otro. Sería importante como ir filtrando, ¿no? Esas características normalmente es de alguien que sus decisiones van a marcar un poquito como, y las consecuencias de sus decisiones van a marcar un poquito a quién yo podría solicitar orientación o consejería o de pronto poder empezar a confiar de a poquitos. Sí. Ahí quería añadir algo que hemos estado hablando en el Get Up Show y era honra de donde recibes. O sea, cuidando tu corazón, pero también honrando de la palabra o incluso de pues, redes sociales, de dónde estás recibiendo, de qué cosas estás permitiendo que te definan o que te pongan etiquetas. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Para mí es un filtro, incluso en personas. Pero sí, solo quería añadir eso. Buenísimo. Sigue, por favor. ¿Quién habla primero? No, pero de hecho justo algo que también se menciona en el Get Up Show es tu historia, es lo que te pasa. A veces por el temor al qué te dirán, no, si no me entienden, vale la pena arriesgarse a pedir ayuda. Vale la pena decir, me está pasando esto. Vale la pena decirle a tus papás, hablar con tus amigos, hablar con un líder, buscar un psicólogo, o sea, las diferentes herramientas que se te presenten, porque es tu historia y al final tu historia también va a ayudar a más personas, como lo mencionaba Janet, ¿no? Si tú has pasado por eso, también vas a poder ayudar a otras personas, pero la idea es que tú pases por un proceso de restauración y puedas ser encontrado nuevamente con Dios. Entonces, de hecho, no sé si, creo que vamos con una pregunta más y sería increíble poder empezar a yo leer creo que esto, cogemos entonces, una de frente con las preguntas de sí, ustedes. ahí. Si es tu pregunta, mentira, no levantes la mano. No te vamos a hacer No roche. levantes. Solamente vamos a hacerle la preguntita. Uy, picante. Oh, Dios mío. Ya, a ver. Ya, lo siento, me emocioné. Aquí una pregunta. ¿Tener amistades malas es pecado? ¿Quién quiere responder eso? Creo que empezaría primero definiendo qué es pecado. Yep. ¿Por qué? Porque utilizamos la palabra pecado para demonizar lo que no entiendo. Entonces, ¿qué es pecado? Pecado es todo aquello que me aleja de lo que Dios diseñó para mí. Pecado en el original, ¿qué significa? No darle en el blanco. Entonces, si definimos pecado y planteamos la pregunta, ¿tener malas amistades me aleja del blanco? Muy bueno. Ahí es diferente la pregunta. Entonces, tener malas amistades me aleja del blanco. ¿Qué decía Pablo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque Pablo quería reflejar el carácter de Dios. En el colegio, no era un colegio cristiano, era un colegio de monjas, había una canción que siempre nos contaban en la formación y decía así: Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, el Padre. Ya. Búscalo y verás en el versículo 4, capítulo 8, 1 de Juan. Es decir, definían qué era Dios. Dios era amor. Ahora, el amor más puro es el que te da la libertad de escogerlo. El amor más puro es el que te da la libertad de escogerlo. ¿Qué significa eso? Dios a ti te da la libertad de decidir. Pero hazte esta pregunta: ¿esto me acerca al blanco o esto me aleja del blanco? Ahora, tomando en cuenta eso, Pablo mencionaba, honra de dónde viene tu información. ¿Qué es una mala amistad? Definamos eso también. Una mala amistad es toda amistad que no te lleva a tu futuro deseado. Cada uno de nosotros tenemos un futuro deseado. Personalmente, como Selmar, ni siquiera como pastor, quiero que mi futuro deseado esté alineado a lo que Dios diseñó para mí. ¿Por qué? Porque su palabra me dice: confía en mí con todo tu corazón y no dependas en tu propio entendimiento. Entonces, para aquellas situaciones que yo, Dios, pero mira, yo sé que tú dices esto, pero a mí me parece. Dios, yo sé que tú quieres que haga esto, pero a mí me parece. La pregunta no es si es que Dios es verdad o no. La pregunta es si es que confías en Él o no. Por eso aquí en Get Up animamos a que si todavía no has experimentado ese Dios, ponlo a prueba. Mira si es que Dios es confiable. Entonces, creo que respondería así, definiendo qué es pecado primero
y después definiendo qué es una mala amistad. Eso no significa que tienes que encerrarte en tu burbuja de buenas amistades. ¿Por qué? Porque siempre vas a interactuar con personas que no creen como tú. ¿Y qué hizo Jesús? Interactuar con personas que no creían como Él. ¿A quién les apuntaba Jesús? ¿Conoces a mi Padre? ¿Conoces al Dios del cielo? Camina conmigo. Entonces, creo que eso. Qué hermoso, de verdad. Y ustedes pueden ser aquellas personas que lleven a más personas a que conozcan del Dios que estamos hablando, del Dios que creemos. Me encanta. Muy bueno. Yo creo que otro. Sí, uno. uno. Otro más. Sí, todo. No pasa nada. Hasta las 8, mira. Tenemos No, mentira. tiempo. A ver, Paz. Para Janet, pues, para aprovechar que está aquí con nosotros. En momentos de dificultad, ¿a quién debo recurrir o creerle? En momentos de dificultad, ¿a quién debo recurrir o creerle? Creo que todos de alguna manera sabemos cuando estamos pasando un momento difícil. Creo que, y me pasa mucho con los adolescentes, ¿no? Sé que debo hablar con mi mamá, o sé que debo hablar con mi pastor, o sé que debo hablar con mi profesora, pero tengo miedo, ¿no? Que eso es lo que muchos dicen, o tengo vergüenza de que me van a decir. Creo que de alguna forma sí sabemos en algún punto que hacia dónde recurrir. Mi sugerencia como profesional sería recurrir a alguien que asuma un rol de autoridad para ti. Sea un líder, sea tu profesora, tu profesor, sea tu hermano mayor, tu hermana mayor, porque de alguna manera en una situación de dificultad sí es importante poder tener una dirección de alguien que tenga una perspectiva un poquito más amplia, que tenga un poco más de experiencia, porque las dificultades son cosas que a veces, dada la edad, no sabemos cómo resolver. Entonces, esa sería un poco mi recomendación. Buenísimo. Yo quiero agregar una pregunta que justo, de hecho, varios Get Ups también me la hicieron. Y es que, Janet, tú como psicóloga, ¿cómo buscas ayuda? ¿Cómo vas a la fuente? ¿Te pasa que, de hecho, sí sé, ¿no? Pero te lo pregunto para que todos... Sí pasa. ¿Te pasa que sientes que, ok, ya necesito ayuda porque estoy cargando con mucho? ¿Cómo haces tú? Creo que cuando les hablé un poquito al comienzo de que todos tenemos distintas áreas en las que trabajamos o vamos construyendo. Tenemos el área espiritual, el área familiar, el área de relaciones sociales, el área de mi tiempo a solas, el área profesional, académico. Yo siempre trato de trabajar en cada una de ellas, ¿no? Recibiendo orientación tanto a nivel espiritual, a nivel familiar, consejería, pero también terapia. A mí me ayuda porque sé que puedo tener ciertos sesgos como persona, ¿no? Que de repente hay cosas que no veo o hay cosas que de pronto todavía no las he aprendido, entonces sí me ayuda a ir a un profesional que me ayude un poquito a trabajar ciertas cosas que quiero seguir desarrollando. O de repente a veces me pasa que cuando estoy trabajando con alguien y de pronto saco un tema que me tocó y dije, este tema no lo había trabajado porque de repente no lo había procesado, no lo había pensado. Pero sí, así como yo siempre recomiendo eso, así como vamos al chequeo médico anual, yo sé que ustedes son chiquitos y no saben qué es chequeo médico anual, pero... Dentista. De las rodillas, Sí. ya. Pronto. Cuando crecen, se les va a decir, es bueno que tengas una revisión Los de papás pueden todo tu confirmar. cuerpo. Lo mismo, así como hacemos un chequeo, yo trato de regularmente hacer una revisión, tanto incluso desde físico, espiritual, psicológico, emocional, con mi familia. Y trato de trabajar mucho en eso, ¿no? En cómo gestionar todo, porque sé que es un trabajo difícil y tengo que estar bien para poder también ayudar a otras personas. Genial, esto me encanta porque es un psicólogo que te da las herramientas diciendo soy humano también y necesito un examen, examinarme a mí mismo, como David, quien escribió Salmos. Wow, examíname Dios, dime qué falta en mí. Y esto es bravazo porque los que estamos aquí tenemos dudas, temores y buscamos. Amigos, seguimos. Y el foco es ese, buscar, pedir ayuda, reencontrarse con Dios. De hecho, creo que hemos tenido un tiempo chévere. Gracias, Paz el Mar. Gracias, Janet. ¿Por qué no le dar un aplauso, por favor, a nuestros increíbles invitados? Y tal vez, Gerab, nos hemos quedado con
10 preguntas que nos mandaron por redes y unas 6 más aquí. Entonces vamos a volver a hacer esto, no se preocupen. ¿Por qué? Porque creemos de que vale la pena. Eso no estaba en el programa. Pero Vale la está bien, pena, está o bien, sea, vale si la pena. Janet, yo sí quiero a Janet nuevamente aquí, pero eso ya es otra cosa. Y Janet quiere estar aquí. Y Janet ya nuevamente. sabemos que quiere estar aquí. Ahora, pero sí quiero cerrar tal vez dando un poco qué queremos que te lleves con todo esto. Y creo que lo que quiero que tú veas en este panel es la humildad de poder pedir ayuda. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, tengo a mi alrededor 3 profesionales en la ciencia que se dedica a que el ser humano se entienda y pueda seguir progresando. Y ellas te dicen, también necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque qué importante es que a tu edad descubras lo siguiente. Siempre va a ser más fácil mirar por la ventana. Siempre va a ser más difícil mirarte al espejo. Y es ahí donde Dios se hace relevante. Porque la palabra dice, en tu debilidad se manifiesta mi espíritu. Cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Cuando tú ya no quieres buscarme, yo te encuentro. Entonces, simplemente queremos animarte con todo esto. Desde hoy puedes empezar este proceso de decir, tal vez no soy tan capo, perfecta como aparento ser. Está bien. ¿Por qué? Porque es de valientes lidiar con lo que está en el espejo. Cuando aprendes a hacer eso, la gente a tu alrededor va a ver eso y se va a preguntar, oye, ¿por qué Salomón, pudiendo tener todas las razones por la cual no creer en Dios, sigue creyendo en Dios? ¿Por qué Majito, habiendo experimentando cosas difíciles en casa, sigue creyendo en Dios para un buen futuro? ¿Por qué? Yo veo un coliseo lleno de get-ups que la gente se va a preguntar, ¿por qué serán así? Entonces ponlo a prueba, get-up. Eso queremos animarte. Gracias. Y de hecho, si tú estás viéndonos desde tu casa, porque esto es un show grabado, vamos a grabarlo para el Get Up Show, queremos animarte a que esto no quede aquí. Sabes que estás invitado, invitada a nuestras reuniones semanales los sábados y todos los miércoles por YouTube. Si quieres unirte a una tribu, ser parte de los grupos pequeños, mantente conectado, queremos recibirte con los brazos abiertos. Así que Get Up en el Get Up Show, nos vemos el próximo miércoles.